Bueno, arratsaldeon, guztiei talenik eta behin, ongi etorriak izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diotan abeiari, eskerrik asko gaur arratsalde honetan, gaur hemen gurekin egoteagatik. En febrero de 1974, en todas las parroquias de Vizcaya se leyó una homilía escrita por Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, en la que se pedía el reconocimiento de las popularidades nacionales de Euskadi, una apuesta valiente y decidida del obispo a favor de nuestra lengua y nuestra cultura, teniendo en cuenta que el dictador Franco se encontraba en ese momento en el poder. Se acaban de cumplir 50 años de aquel hecho que supuso la crisis más grave entre la Iglesia Católica y el régimen franquista, al intentar el gobierno de entonces expulsar a Añoveros del Estado español. Antonio Añoveros, mila bederatzireun da bederatzian, Iruñan jaioa, Bilboko Elizbarrutiko buru izan zen, mila bederatzireun da hirurogeta hamabi eta mila bederatzireun da hirurogeta zortzi urteen artean. Bizkaiko Elizbarrutiko buru 2 urte zaramatzala, Eliza Katolikoaren eta Frankoren erregimenaren arteko krisirik larriena eragin zuen. Horren arrazoia ondokoa izan zen kristautasuna herriak zabaltzeko mezua izeneko homilia, mila bederatzireun da hirurogeta hamalauko otsailaren 24an Bizkaiko parrokietan irakurri zena, eta besteak bete honako hau zioena. Euskal Herriak, Espainiako estatuaren gainerako herriek bezala, berezko nortasunari heltzeko eskubidea du, bere ondare espirituala landuz eta garatuz, inguruko herriekiko truke osasuntzua izateari kalterik egin gabe, Euskal Herriaren askatasun bidezkoa aitortzen duen erakunde soziopolitiko baten barruan. Estatuak pertsonen eta herrien zerbitzuko egun behar du, eta benetan errespetatu behar da gizarte eta cultura aniztasuna. Ana Bella Barroso nos recordará esta tarde aquel hecho ocurrido casi al final, ya digamos, de la dictadura franquista. Ana Bella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad también de Deusto. Desde 1997 es directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya y Servicio Diocesano de Archivos. Era berean, irakasle laguntzailea da, Begoñako Andramari irakasle eskolan, eta Bilboko Elizbarrutiko historiari buruzko hainbat prestakuntza programetan. Mila bederatzireun da laurogeta bederatziaz geroztik, hainbat biltzar mai inguru eta artxiboei eta dokumentu kudeaketari buruzko ikastaroetan parte hartu dau, komunikazioak aurkeztu ditu eta hainbat hitzaldi ere emon ditu. Azkenik, hainbat argitaletxe eta aldizkaritan argitaratutako Bilboko Elizbarrutiaren historiako lotutako hainbat artikulo idatzi ditu. Eskerrik asko Ana Bella barriro hemen gurekin egoteatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko zuei etortzeagatik eta invitatzeagatik. Parkatu, baina erderaz egingo dut conferencia y bueno, decía que muchísimas gracias a todos por querer recordar conmigo esta... Bueno, ahora, vale. Gracias por estar aquí, por pasar esta tarde conmigo recordando lo que fue el caso. Cuando vienen chavales al archivo y les decimos Añoveros, el del caso, pues no les suena. Francamente, no le suena casi ni lo que es un obispo, pero bueno, ya el que sea el del caso, pues bueno, es un poquito difícil. Han pasado 50 años y sin embargo, a los que, los que lo hemos estudiado o los que lo habéis vivido o tenéis recuerdos o os lo han contado, Añoveros, el caso Añoveros fue de una homilía, pasó a ser algo más y eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Voy a intentar explicar qué fue el caso Añoveros. Ya lo ha explicado Mireia. Efectivamente provocó una crisis extraordinaria, o no tan extraordinaria como veremos, entre la Iglesia y el Estado en ese momento. No se podría entender sin sus antecedentes y sin todo el contexto sociopolítico de ese momento. Y sobre todo vamos a ver
cuando una homilía y una actividad puramente pastoral y que da respuesta a una demanda intradiocesana, o sea, de la diócesis de Bilbao, ¿por qué de repente se convierte en un caso, ¿no?, en el caso Añoveros? ¿Por qué se convierte en algo que efectivamente está a punto de romper las relaciones de la Iglesia con el Estado franquista, que pues gracias a la diplomacia había conseguido tener incluso un concordato, a pesar de ser una dictadura, de tener un concordato reconocido por el Vaticano, y que está a punto de romper esas relaciones? Y finalmente todo esto va a tener una serie de consecuencias a corto plazo, a medio y a largo. Y pues bueno, yo daré algunas claves, pero sí me gustaría que luego vosotros y vosotras me ayudarais a interpretar cómo podemos interpretarlo desde ahora. ¿Qué recordáis? Si recordáis, ¿por qué os ha llamado la atención venir a escuchar algo sobre algo de hace 50 años? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir poquito a poco con esto. No lo vais a leer, pero simplemente para que nos entendamos. Estamos en 1974, cuando sale el caso Añoveros, y estamos, como bien ha dicho Mireia, al final de la dictadura franquista. Vale, ¿cuáles son los antecedentes que nos llevan a entender por qué algo intradiocesano, por qué algo que que reclama una serie de derechos que la dictadura ha conculcado, por qué esa homilía provoca un caso grave y no otras que también lo habían ido provocando, ¿no? Hay que entender, nos vamos a remontar solo hasta la Guerra Civil, no me voy a ir a Trento ni nada de esto, o sea, los antecedentes nos situamos en la Guerra Civil, en la que la Iglesia vasca termina siendo una iglesia de vencedores y de vencidos. La Iglesia vasca no apoya totalmente al régimen que sale de la Guerra Civil, y el régimen que sale de la Guerra Civil es una dictadura, es la dictadura de Franco, que va a estar 40 años en el poder. ¿Qué es lo que hace? Ha salido de una guerra civil y no de unas elecciones, con lo cual no tiene legitimidad como tal. ¿Qué va a hacer desde el principio el régimen franquista? Buscar legitimidad. ¿Dónde la va a intentar buscar sobre todo? En la Iglesia. Hay parte de la Iglesia del Estado español que sí que la apoya totalmente, pero hay otra parte que, en nuestro caso, la Iglesia más cercana a nuestra, que hay parte que la va a apoyar y parte que no va a dar esa legitimidad. Es más, la va a cuestionar desde el principio. Y esa es una de las claves que nos va a permitir interpretar por qué la homilía de Añoveros, cuando saca a la palestra el problema vasco, así con todas las letras, claro, aunque sea tantos años después, está volviendo a erosionar una legitimidad que ya estaba siendo cuestionada por parte del clero vasco. Y eso, sin esa clave, no podríamos entender la gravedad de lo que, porque ya no ha sido un sacerdote, no han sido 339 sacerdotes como en 1960, no ha sido una carta colectiva que hayan mandado, sino que ha sido un obispo de una diócesis de Bilbao, un obispo nombrado directamente por el Papa. Y digo lo de directamente por el Papa porque una de las triquiñuelas que digamos que intenta Franco desde el principio en aras de buscar esa legitimidad es recuperar el derecho de presentación de obispos que tenía la monarquía hispánica. Y la recupera 2 años después de llegar al poder, es decir, en 1941 él ya tiene la capacidad de nombramiento de obispos. En la terna, de presentar una terna, el nombramiento siempre va a ser del Papa y a través del nuncio, pero el régimen franquista tiene esa capacidad. A medida que van pasando los años durante la dictadura, el Vaticano lo que intenta es nadar y guardar la ropa y sigue manteniendo ese derecho de presentación que tiene Franco, pero empieza a nombrar obispos auxiliares, administradores apostólicos, como en el caso de Cirarda, que también nos sonará, y en el caso de cuando Añoveros hace 7 nombramientos a la vez, saltándose esa posibilidad de que Franco intervenga en el nombramiento de ese obispo. Otra de las cosas que hace es, para esa legitimidad, porque además tiene la macrodiócesis de la diócesis de Vitoria, desde 1861,
coincide con lo que es actualmente la comunidad autónoma de Euskadi. Tiene las tres provincias que actualmente, los tres territorios que actualmente conforman la comunidad autónoma de Euskadi. Es la primera estructura que tiene más o menos, que coincide eclesialmente y políticamente ahora. Con el obispo Mateo Mújica, que también estaba desterrado, que llegó en su momento a firmar la carta colectiva a favor, pero luego se arrepiente con los imperativos de mi conciencia y demás, que es una estructura fuerte, pastoralmente muy fuerte, con un seminario floreciente muy fuerte, y una de las cosas que hace es decir, no, vamos a separar esto, y es verdad que hay un crecimiento demográfico importante, que hay razones pastorales, y se separa la diócesis. Va a hacer ahora, vamos a cumplir 75 años, aprovecho para deciros que el curso pastoral siguiente, el 24-25, será el 75 aniversario de la diócesis de Bilbao y de San Sebastián, que también se separa, ponen casa aparte. Si había alguna duda de que eso era una medida política, en 1956 lo deja clarísimo. Se ponen en provincias eclesiásticas diferentes y seguimos así. Es decir, Vizcaya, la diócesis de Bilbao y de Álava pertenecen a la provincia eclesiástica de Burgos, mientras que Guipúzcoa pertenece a la de Pamplona. Es una de las reivindicaciones continuas que se siguen haciendo, pero que a día de hoy así sigue. Entonces, desde el principio, cuestionando esa legitimidad, porque lo que se hace desde muchos púlpitos, incluso desde revistas como Egis o Egivilla, lo que hacen es sacerdotes católicos que empiezan a cuestionar que el régimen ultracatólico de Franco, que ha implantado el nacionalcatolicismo y que pretende recatolizar la sociedad española, resulta que hay unos curas en el País Vasco concretamente, y bueno, en nuestro caso en Vizcaya, que están cuestionando eso y dicen, no, aquí se están conculcando derechos. Se están conculcando derechos sociales, se están conculcando derechos de reunión, se está no dejando expresar en la lengua vernácula, en euskera, no se está dejando predicar. Todas estas cosas se van diciendo desde muy pronto, y empieza a ver. ¿Qué hace el régimen franquista entonces? Pues primero, contar con la colaboración de los obispos, que están desde el primero que tenemos en Bilbao, que es don Casimiro Morcillo, y luego don Pablo Gúrpide, y gracias a que ha firmado ese concordato de 1953, que lo que le da es una legitimidad de hecho, no de derecho, porque evidentemente es un régimen que ha salido de una guerra civil y es una dictadura, pero que internacionalmente el tener un concordato con el Vaticano o el intentar entrar en la ONU, que no lo consigue, pero demás, pues lo que hace es que tenga una legitimidad de hecho. En ese concordato lo que sí se reserva a la Iglesia es el fuero, el que tengan que contar con la Iglesia para si hay algún delito por parte de los sacerdotes y demás, que se juzgue con el régimen de la Iglesia y no con el régimen civil, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, estos sacerdotes que participan pues que hay sacerdotes obreros que participan os sonará la huelga de bandas, os sonarán todos los movimientos de acción católica que inicialmente entran dentro del movimiento más conservador de la Iglesia, pero se van politizando también hacia la izquierda y luego pasarán a ser muchos militantes a comisiones obreras. ¿Qué pasa? Todos esos, cuando el gobierno civil le pide al obispo de turno que autorice para ser juzgado, pues los obispos le dicen que sí, tanto que sí, que bueno, hay una cuestión de homilías multadas, de arrestos domiciliarios, etcétera, en muchos sacerdotes, con lo cual cuando llega a Lloberos no es tan raro, porque ya tenemos desde 1965, que fue el primer sermón de Alberto Gabicago Geascoa, defendiendo también la cuestión de la liberación del pueblo vasco, y es el primero que va a inaugurar la cárcel de Zamora, que también os sonará, que es la cárcel concordataria de Zamora, una cárcel específica para curas.
Una cárcel en la que durante los años desde el 68 hasta el final de la dictadura hay más sacerdotes católicos que pasan por esa, y vascos concretamente, algún catalán y algún madrileño, que pasan por esa cárcel en la que hay un número mayor que en cualquier régimen comunista de la Europa de entonces, con lo cual daros cuenta el cómo está el contexto, ¿no? O sea, el cómo tenemos una serie de parte de la jerarquía eclesiástica colaborando con el régimen, una parte del clero que está en contra de todas esas cosas y a favor de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los derechos del pueblo vasco, que también hay la Carta de los 339, que también os sonará, en 1960, en la que no se publica en ningún lado. Nadie sabe nada de esa carta, pero se empieza a publicar en la prensa exterior, con lo cual, y luego lo que hay es la reacción contra esa carta en la prensa del movimiento, vamos, en la prensa de entonces. ¿Qué nos pasa? Pues que en ese contexto hay que entender que cuando Añoveros saca esa homilía, evidentemente no es una reacción desproporcionada, porque hay un caldo de cultivo y de sospecha total hacia esa parte del clero vasco, hacia esa parte de la jerarquía que ya a partir de Cirarda, Monseñor Gúrpide muere en pleno encierro sacerdotal. Habréis oído hablar de los 60 sacerdotes que se encierran en el seminario de Derio, la operación 44000, y se nombra como administrador apostólico a Monseñor Cirarda, que era a su vez obispo de Santander. Y entonces a partir de ahí empieza ese distanciamiento de la jerarquía respecto a las pretensiones que tenía el gobierno de controlar todas estas cuestiones. Cirarda mantiene ahí la situación durante esos 3 años que él está, y luego ya viene Añoveros. Todo esto que os estoy comentando, que son una serie de conflictos sociopolíticos importantes, lo que hacen es que en la diócesis de Bilbao, a nivel interno, haya una división extraordinaria, porque claro, hay parte de un sector conservador que apoya el régimen franquista, parte de un sector radical del clero que está en contra de lo que también incluso de oposición a la jerarquía a nivel pastoral, pero sobre todo por una cuestión sociopolítica, y al igual que en el resto de la sociedad, una parte del clero que hace lo que puede, ¿no? Que es lo que pasa un poco en toda la sociedad. ¿Qué pasa y por qué podemos saber esto? El título que yo puse al libro cuando hice la tesis doctoral era Sacerdotes bajo la atenta mirada del régimen franquista. El régimen franquista, como cualquier dictadura, tiene un control absoluto de todo lo que pasa en la sociedad, y entonces controla las homilías en las iglesias. De hecho, hay grabaciones de esas homilías. Si la homilía era en euskera, pues imaginaros la capacidad de traducción y de entendimiento tenía el guardia civil que estaba en ese momento grabando y haciendo el resumen. Os podéis imaginar, ¿no? El cómo se podían contar las cosas. Hay un control absoluto, estaba conculcado el derecho de reunión, con lo cual si te reunías en tu casa para hacer un guateque, había que solicitar, guateque de los años 60, la década prodigiosa y demás, había que solicitar permiso. También eso se controla. Se controlan las huelgas de estudiantes, se controla si se iba en traje de baño y era demasiado escandaloso, si había baile agarrado, en fin, es tal el control, y todo eso está en el gobierno civil. En algunas cosas han ido desapareciendo, pero bueno, lo bueno de ese control es el dejar escrito y el de hacer un archivo, que también viene bien, que por otro lado hemos ido también viendo por otras cuestiones. Y en medio de todo esto hay en la coctelera tenemos el Concilio Vaticano II.
El Concilio Vaticano II, además, entre otras cosas, favorece y aboga por la predicación en la lengua vernácula, es decir, se autoriza la predicación en euskera. Sin embargo, la prohibición de la predicación en euskera sigue, e incluso la obsesión, porque incluso si había claveles rojos, blancos con las hojas verdes, eso era pues de furibundos separatistas. O sea, los informes son, hay tal obsesión con estas cosas que los informes son pues un poco a degüello, ¿no? Lo que os decía, desde el primer momento, y además esta es pues una de la homilía que él llega a Ñoveros cuando llega a la diócesis de Bilbao. Él estaba en Cádiz anteriormente, ya se había destacado por la cuestión social, por defender las cuestiones sociales, o sea, ya desde que estaba en Cádiz. Y él llega a Bilbao y dice que efectivamente lo llega porque le ha nombrado el Papa y que lo acepta porque siempre ha obedecido, y él acepta venir a Bilbao. Ya desde el primer momento marca esa diferencia de colaboración con el régimen, porque lo dice ya en la homilía de entrada. Y además, cuando toma posesión a Ñoveros, algo que no es luego, que no se ha mantenido, y es que ninguna autoridad política tiene un sitio específico en la catedral. O sea, se les deja igual que el resto de fieles. Eso es un golpe de efecto muy fuerte, porque bueno, pues siempre es una cosa que se ha tenido. Incluso porque, aunque sea en el año 72, todavía se celebraba el Día de la Liberación de Bilbao, el día 19 de junio, los desfiles y demás. Yo me acuerdo de alguno de pequeña, todavía al final ya van pasando los años de pequeña, pero muy de esto de pasar por la Gran Vía. No consigue que se suprima, a pesar de ser obispo, no consigue que se suprima las misas de campaña que se hacían. Lo que él hace es no asistir. Y no autoriza la presencia corporativa en las celebraciones religiosas. Esto, por ejemplo, genera, me vais a permitir que lo lea, que la entonces alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga, pues le diga que la corporación quiere hacer constar que, en particular y personalmente, todos sus componentes expresan su obediencia y sumisión a la jerarquía del obispo diocesano, pero que en calidad de Ayuntamiento de Bilbao se ven constreñidos en el futuro a abstenerse de solicitar permisos para la celebración de actos religiosos, todos los cuales, además de ser de tradicional raigambre en nuestro pueblo, responden también a nuestros sentimientos religiosos. No se comprende cómo ahora, en 1972, en un país confesionalmente católico, concordado con la Santa Sede y bajo el gobierno del caudillo, que recientemente acudió al Congreso de Valencia para pronunciar el voto eucarístico en nombre del pueblo español, se pueda dar el caso de que una corporación municipal no pueda acudir corporativamente a los actos religiosos. O sea, daros cuenta la carga que tiene este mensaje. Y además menciona a Pilar Careaga porque fue una de las que envió la homilía a través de un colaborador suyo al Ministerio de Justicia antes de que se leyera. Bueno, pero ya esto va quedando, o sea, está bastante resentida, porque además es un obispo con intenciones sociales que a la oligarquía vizcaína y la burguesía bilbaína no le hace mucha gracia ya desde el principio. O sea que, por un lado, entonces se va generando, digamos que estamos calentando motores para que estas cuestiones sean importantes. ¿Qué es, en definitiva, la homilía? Es el abordaje del problema vasco, es decir, esa cicatriz que ha quedado tras la guerra en la iglesia y en la sociedad, entre vencedores y vencidos, y que ya ha habido sacerdotes que en sus homilías, en sus cartas, en sus informes han ido sacando a lo largo del tiempo, y que cada vez que lo sacaban había un informe y una denuncia en el gobierno civil, posiblemente una multa que, si no la pagaban, era un arresto domiciliario, en fin, todas estas cosas, cuando no había un castigo
un castigo también eclesial, sobre todo a principios de los años 60. Muchos de los firmantes de la Carta de los 339 son removidos de sus sitios y trasladados. Es lo que yo en algún momento denominé clerimoto, porque hay un cambio, claro, hay que cambiar a casi 300, o sea, a 300 de sitios, cámbiale a un sitio donde haya sacerdotes que no sean de su línea para que esté, o sea, el tablero de ajedrez se mueve muchísimo. En tiempos de Cirarda, que os he dicho que ocupó la administración apostólica de la diócesis de Bilbao desde 1968 a 1971, ya se encarga este informe al Secretariado Social, y es lo que se llama el Libro Blanco, que ocupa unas 70 páginas más o menos, para abordar este tema en el que el problema vasco y que los derechos del pueblo vasco, los derechos en el sentido nacionalista, en este caso, del pueblo vasco, están conculcados dentro de la dictadura franquista. Y entonces es ir que sea la jerarquía la que lo dice. Cirarda no lo considera oportuno y ese no sale. Y entonces, según llega Añoveros a la diócesis de Bilbao, que entra en enero de 1972, es una de las reivindicaciones del Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral es el consejo donde están representados los sacerdotes de la diócesis. Y es una de las reivindicaciones que está ahí desde el principio. Añoveros, además del caso, hace muchas más cosas dentro de la diócesis, a pesar de que no estuvo muchos años en condiciones en la diócesis. Y una de las cosas fundamentales que hace es el plan de pastoral a finales del 73, que marca una línea pastoral muy importante dentro de la diócesis y que va a tener, que es una de las consecuencias que luego os mencionaré, que tiene el que Añoveros haya sido obispo de Bilbao. Lo que se apuesta en ese plan de pastoral es por la promoción de la cultura vasca, y a partir de ahí, entendiendo que en ese marco pastoral, como una reivindicación dentro de la diócesis, no solo del Consejo Presbiteral y de los sacerdotes, sino de muchos de los fieles que sienten que sus derechos están conculcados y que quieren que la jerarquía diga algo, pues es cuando se presenta y se preparan estas 3 catequesis inicialmente, y que luego son las 3 homilías que se van a leer. El momento en que se elige para leer es en febrero del 1974, no por casualidad, sino porque supuestamente es lo que se llama el espíritu del 12 de febrero, tras el discurso de Arias Navarro. Previamente había sido el atentado contra Carrero Blanco, y parecía como que en el régimen había una línea de apertura que parecía que era el momento adecuado para sacar este tema a la palestra. Parecía, porque como vamos a ver, no era precisamente, parecía que no iba a romper ningún cristal lanzar esta pelota, pero vamos, no solamente rompió cristales, sino que la lió parda, ¿no? Como se suele decir. Las 3 homilías se llaman la salvación de los cristianos, la Iglesia sacramento de salvación, y el cristianismo mensaje de salvación de los pueblos. Las 2 primeras se leen sin mayor problema, y la tercera es la que nos da lugar al caso. Aunque probablemente la hayáis leído en algún momento, pero por recordar, claro, qué es qué nos dice esta homilía, ¿no? Para que de repente se sientan tan ofendidos en ese contexto, ¿no? Y lo que dice desde el principio es que el llamado problema vasco es un problema pastoral. Esto es tal cual, lo he cogido tal cual, y es uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana y que afecta igualmente a la buena marcha de nuestra Iglesia diocesana. Entonces, consiste en que hay unos grupos diocesanos ciudadanos que afirman la existencia de que el pueblo vasco tiene una opresión, que no tiene reconocimiento de sus derechos como tal, y lo que dice es que además todos los pueblos tienen derecho a conservar su identidad,
y que esto incluye la facultad de estar dotados de una organización sociopolítica que proteja y promueva su justa libertad y su personalidad colectiva. El Estado ha de estar al servicio de las personas y de los pueblos y ha de respetar sinceramente el pluralismo social y cultural existente en un país. Y además dice que no es función de la Iglesia fijar la fórmula que tenga que hacer, sino que tiene que ser la ciudadanía. Y el cristianismo, además dice, no se identifica con una cultura o civilización determinada, sino que ha de arraigar en todas ellas. Pero una vez ya puesto ese contexto, lo que dice es a nuestra situación concreta, es decir, en febrero de 1974 en la diócesis de Bilbao. ¿Qué pasa? Pues dice, el pueblo vasco tiene unas características propias de tipo cultural y espiritual, entre las que se destaca su lengua milenaria. Estos rasgos peculiares dan al pueblo vasco una personalidad específica dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español actual. El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene derecho a conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa libertad. Esto es, digamos, el extracto fundamental de lo que supone la homilía. Nos tenemos que poner en febrero de 1974, porque si lo leemos desde el punto de vista de hoy es reclamar 10 minutos de euskera en la SER, y no es eso, no es eso. Estamos febrero de 1974 con todos esos antecedentes que hemos ido desgranando, con esa, digamos, obsesión, porque pues eso de además la expresión furibundos separatistas, nacionalistas, esa es todo ese contexto que está ahí, y un obispo saca esto y además lo adereza con un montón de citas de los papas, de toda la doctrina social de la Iglesia, en fin, todo, o sea, está muy estudiado. En el archivo en el archivo de Curia, se conservan los borradores. Los borradores son mucho más jugosos que lo que salió, porque, como suele decir cuando hemos hecho entrevistas, lo que decía Joaquín Perea es que esto está más, le decía él, don Antonio, esto lo ha maquillado usted más que Celia Gámez, o sea, esto ha quitado y quitado y quitado, pero a pesar de haber quitado y quitado y quitado, pues es lo que el texto es lo que dice. Hasta aquí es la homilía. Si solamente se hubiera leído esto y ya está, pues bueno, hubiéramos tenido un problemilla, pues como tantos otros, pero que bueno, lo que decía es que hay, bueno, distintos problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que además se han calentado motores, que es un poco lo que ahora sí que lo podemos no extrapolar, pero nos ponemos en situación ahora cómo están los medios de comunicación depolarizados. Bueno, pues nos vamos a 1974. Medios controlados por el régimen y con el eufemismo de que solamente era hacer política aquello que va en contra del régimen, porque todo lo que es a favor no hay ningún problema. Eso no supone ningún problema. Calentando motores es, bueno, el vicario de pastoral, que a la sazón es José Ángel Ubieta, él recomienda que esta homilía se lea de forma íntegra, lo envía a todas las parroquias diciendo que se lea de forma íntegra, para que no se extrapole ni se diga unas cosas, otras sí, ¿no? La homilía llega a la dirección de policía aquí en Bilbao y llega al Ministerio de Justicia. Es muy probable que fuera Pilar Careaga la que lo envió, y llega desde luego muy reinterpretada. O sea, no llega solo, sino que llega con un informe sobre la persona de José Ángel Ubieta, que además había tenido cuando bueno, pues ya había sido arrestado en un momento porque apoyó en 1969, había apoyado cuando los primeros muertos de ETA y el primer
y el primer guardia civil matado por ETA, que es el general Pardines, que Echevarrieta huye, le acogen 2 sacerdotes y él, como vicario de pastoral, pues lo defendió, y al final había sido arrestado unos días en el gobierno civil. Con ese contexto también de que es el vicario de pastoral, que además Añoveros no está precisamente por la labor de favorecer a la oligarquía y demás, pues llegan esos 2 informes más la homilía, y entonces aparentemente el espíritu del 12 de febrero era aperturista, pero claro, dentro del régimen no todos eran aperturistas. Estaban preparando la sucesión. Franco ya estaba pues un poco quilicolo, ¿no? Es en 1974, hasta que le dejan morir luego en 1975. No sé si os acordáis de los avances informativos y de cuando nos quitaban lo de 1 globo, 2 globos, 3 globos y cesaban la emisión por el avance informativo, ¿no? Bueno, que no estuvo ahí en vilo. Y si además en otras homilías habitualmente había efectivos de la Guardia Civil grabando, pues en esta evidentemente hay un despliegue por toda la geografía de la diócesis de Vizcaya, viendo a ver en qué parroquia se lee, dónde no se lee, y además lo apuntan. Aquí se ha leído, aquí no se ha leído. No se leyó en las parroquias del centro de Bilbao y en algunas de la zona encartada, pero en las demás sí que se leyó. Entonces hay una vigilancia pues absoluta. O sea, se está creando, digamos, está pasando ya de lo que era una homilía y un problema diocesano, ha pasado ya a lo que han denominado eso. Es la homilía más todas estas circunstancias lo que hace que se convierta en el caso, que al final era de lo que habíamos venido a hablar, ¿no? Al caso Añoveros. Claro, las reticencias tiene ecos contradictorios por todos los lados. Para el sector más radical del clero es descafeinada, y al final pues mira que poco más, que ha reivindicado pues el que podamos hablar en euskera, pero poco más, no ha sido valiente. Para el sector más conservador, pues es inoportuna, es peligrosa, es ambigua, ha llegado y además, y para toda la prensa de entonces pues es una incitación a la discordia, es un ataque, sobre todo, esta es la frase, es un ataque contra la unidad de España. Entonces pues a partir de ahí el diario 16 saca esta portada en el que está echando un pulso a Añoveros y Franco. Se va condicionando todo, la prensa, tanto la de todo el Estado como la prensa europea, que también la prensa internacional también se hace eco. ¿Cuáles son las reacciones? Pues variadas. Los consejos diocesanos internos, tanto el de presbiteral como el consejo de religiosos, como el consejo de laicos que había puesto en marcha Cirarda y que luego funciona hasta 1999, que Blázquez pues se da por finalizado el consejo de laicos, hay una adhesión total a Añoveros. Al Tarancón, que entonces era el presidente de la Conferencia Episcopal Española, intenta inicialmente que se retire. Habla con Añoveros y le dice: mira, esto va a generar mucho problema. Bueno, no se lo dice así, estoy yo aquí, va a generar mucho problema, lo mejor es retirarla. Y Añoveros dice: pues no, porque después de que ya esto ha sido una respuesta interna, que además tengo el apoyo de los consejos, tengo todo esto, si la retiro es mucho peor, porque va a crear internamente, va a crear mucho más problema, porque al final es una cesión a las injerencias del poder civil. Y entonces dice: no la retiro. Entonces, bueno, pues el gobierno se pone muy nervioso porque ha habido un atentado contra la unidad católica, lo interpreta así. Se pone nervioso y además el ala más conservadora y más integrista del gobierno aprovecha para ir en contra de esa apertura de Arias Navarro,
y dice, esta es la mía, yo voy a ir aquí para que esto no siga adelante. De hecho, lo que hace es ya llegar al máximo de decir, bueno, desterramos al obispo y a su vicario. Y el obispo Añoveros dice, yo, si no me lo manda el Papa, no voy a salir. Y a José Ángel Ubieta le dice, si no te dejo yo, tú tampoco sales. Y entonces José Ángel dice, pues yo, si no me lo dice el obispo, no salgo. ¿Qué pasa? Pues que no sale ninguno de los dos. El avión está en Sondica, que entonces el aeropuerto estaba en Sondica. Se hace una concentración, porque al final lo que sí hay es un arresto domiciliario. Hay una concentración en Indauchu, donde vivía el obispo, que os estáis esto porque os acordáis, cantando la Gurja Uná con un ataque de la policía para disolverlo. Pues bueno, con todo ese apoyo, que evidentemente no es solo por la homilía, es por esos 2 años en el que el obispo pues ha tenido ya una línea pastoral de intentar predicar en euskera, aunque no sabía en aquellas zonas donde iba, de cercanía con la gente, de implantar esa línea pastoral, intentar implantar la corresponsabilidad del plan diocesano de pastoral. O sea, hay un apoyo a esto. Y hay 2 campañas de recogidas de firmas. Una de adhesión, y ahí pues en el archivo habrá como 2 metros lineales con recogidas de firmas de adhesión, pero también en contra, porque pues bueno, hay un sector que se siente que no se ha tenido en cuenta los derechos de todas las personas que viven en Vizcaya, y que se ha atentado, pues hay gente en Vizcaya que también piensa que era inoportuna y peligrosa. Entonces también hay recogida de firmas en contra. Las tensiones vienen, van, bueno, hay una serie de cuestiones, y entonces pues hay esa amenaza de expulsión. Y por otra parte Añoveros dice, pues a mí si me echan, pues yo les excomulgo, y al que me toque excomunión. Franco se estaba medio muriendo y era católico. Lo de la excomunión, sí, es así. Lo de la excomunión, porque al final fue una intervención directa la que hizo que, bueno, vamos a frenar un poco esta situación, porque además todos los obispos, prácticamente todos, apoyan a Añoveros, pero no por el contenido en sí, porque muchos igual no estaban muy de acuerdo, sino porque es por defender la libertad de predicación de la Iglesia, y porque se había atentado contra un obispo. Entonces, atentado, quiero decir, se había hecho pues toda la cuestión. Entonces se apoya. Al final les dicen, bueno, pues os vais de vacaciones, unas vacaciones ahora 15 días, pero no volváis a Bilbao. Ellos dicen, pues no, yo sí me voy a Bilbao. Entonces vuelven a Bilbao y al final, bueno, sí que termina de irse, y al final el acuerdo al que llegan es que efectivamente el concordato ya no está siendo bueno para ninguno de las 2 partes, estaba dando problemas, y dicen, bueno, pues lo vamos a replantear, pero la Iglesia en este momento tiene como una moneda de cambio para ese replanteamiento. Os pongo aquí una serie de fotos para irte terminando, aquí con José Ángel Ubieta, con Juan Mari Uriarte, recientemente fallecido, con el emérito actual. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Y así ya vamos terminando. Bueno, pues Añoveros la verdad es que quedó muy tocado de salud, o sea, porque claro, todos estos idas, venidas, al final estaba en la punta bueno, en el candelabro, ¿no? Como decía Masagatos, ¿no? El estar en el candelero tanto tiempo, con tanta tensión, evidentemente la tensión le pasó mucha factura, presentó la renuncia 4 años después, pero su salud quedó mal. A nivel diocesano, inicialmente es una catarsis, porque bueno, pues efectivamente se había conseguido lo que se había pedido. Hay una gran parte del clero y de la diócesis que se va
a identificar con el obispo. La Iglesia, o sea, la división interna no consigue calmarse a nivel de clero radical, clero conservador, y esto supone una pérdida de efectivos importantes, que luego tendremos problemas. Y que el sujeto eclesial se va quedando cada vez más débil de estos tiempos, pues por toda esa cuestión. Añoveros, como os digo, hizo algo más que el caso, hizo ese plan de pastoral que marcó una línea pastoral en los años siguientes. Creó el archivo diocesano, que al final pues es importante. Creó la Fundación Lavairu, Vizcaya y Ratia, intentó la recepción del Vaticano II, pero con todas estas cosas esa primera recepción fue complicada. Por eso digo que es una doble velocidad en la diócesis, porque viene desde arriba, pero no hay base suficiente como para llevar a cabo todos estos cambios. Habrá que esperar a la Asamblea Diocesana en el año 84 hasta el 87 para que sea al revés. Y una de las consecuencias a nivel diocesano es el nombramiento de Juan María Uriarte como obispo auxiliar. Y a nivel estatal pues puso en escena esos conflictos internos del régimen franquista, que está herido de muerte, pero que sigue continuó tratando el problema vasco como un problema solo de orden público, con los fusilamientos al final de todo esto, y pues eso, la renegociación del contrato, del concordato. Y ¿cómo lo podemos interpretar desde ahora? Pues desde mi punto de vista no fue una reacción desproporcionada si tenemos en cuenta todo lo anterior, y tuvo consecuencias muy importantes en la diócesis de Bilbao. Es difícil, sería hacer historia ficción. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido caso Añoveros? Si Añoveros hubiera seguido más tiempo como obispo de Bilbao en plenas facultades. Bueno, no lo podemos saber, pero muchas de las bases de la evolución diocesana y de todas las cuestiones posteriores se sientan las bases entonces. Y pues 50 años quedan en el recuerdo, y ahí sí que os pido colaboración por si tenéis recuerdos, que veo que llegan un montón de preguntas, y nada, pues espero que algo os haya pues interesado, y os doy las gracias a todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana Bella, zure hitzengatik, eta orain aukera daukagu galderak edo iradokizunak edo norbaitek nahi duen egiteko. Zuen ezarlekuetan dituzu horrelako tarjetoiak nahi duenarentzako, hemen idatzi eta galderak egingo dizkiogu. Empezamos, Ana Bella, vale. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿cómo explicas que un sacerdote como Añoveros, con pasado franquista, llegara al extremo de casi romper con el régimen? Pues yo creo que sí se me oye, ¿no? Pues efectivamente, pues una cosa es, yo creo que al llegar a la diócesis de Bilbao, evidentemente se integró en la diócesis de Bilbao como tal y supo entender las demandas que había en ese momento. En esas reacciones en contra de él que había, pues le dicen que era como una marioneta, que se ha dejado influir, que Cirarda fue más listo y no lo hizo, pero yo creo que fue una forma de integrarse y de responder a las demandas en ese momento, y que que entendió la situación y la abordó. Lo que pasaría por su cabeza, yo creo que el texto que sacó está revisado por él, está, como os digo, quitado cosas, puestas, o sea, que no fue una cosa que entró por la puerta de atrás y que él no lo revisó, ¿eh? O sea, que él llegó a esto, probablemente no previera pero creo que nadie lo pudo prever entonces, todas las consecuencias que tuvo todas estas circunstancias añadidas que sobrevinieron a la homilía. No sé si he respondido, pero... ¿Qué significa eliminar o no decir el Te Deum? El Te Deum es una acción de gracias que se canta, y en la que estaba presente el obispo, pero como no fue, pero no lo consiguió.
dice una persona, yo entonces era religioso y en la comunidad había gente en contra de Añoveros. Sí, clarísimamente. Hay, bueno, en primer lugar, casi todos los obispos de Bilbao han tenido gente en contra, y tienen, o sea, todos. Es una constante en la historia de nuestra diócesis. En general son mal recibidos, o sea, luego ya se hacen querer algunos, otros más, otros menos, y siempre hay gente que está, pues como todo en la vida, a favor, en contra, y a las que le parece, a algunos pues la homilía les pareció buena, a otros les pareció descafeinada, a otros les pareció oportuna, a otros les pareció fuera de lugar. Pues como, a ver, la sociedad en su momento, y todos, es así, hay gente siempre a favor, en contra, y evidentemente no todo el mundo estaba a favor. De hecho, creo que he mencionado que hubo campaña de recogida de firmas en contra de la homilía, e incluso inicialmente en contra de que fuera Añoveros el obispo. Pero vamos, ya os digo que no tenemos ningún obispo que hayamos recibido a la primera bien, más o menos. O sea, ¿no? Se lo tienen que ganar, ¿no? Es lo que les dicen. Sabemos que la carta pastoral de Añoveros supo a cuerno quemado al régimen, lo mismo que a algunos sacerdotes de la diócesis. Pero ¿qué dijeron o dejaron de decir el resto de los ordinarios, vascos y no vascos? ¿Y los obispos de jerarquías extranjeras cómo reaccionaron? Pues los obispos inicialmente, los obispos en la diócesis de Guipúzcoa estaba Setién, con lo cual reaccionó a favor. Monseñor Peralta en Álava pues no estaba muy por la labor de apoyar el contenido de la homilía. Luego hay otra carta que se manda a los feligreses de Navarra, en Navarra también apoyando, el arzobispo entonces apoyando. En el resto de, pues como os digo, Tarancón al principio estaba, venga, vamos a retirar que esto la va a liar, pero al final también apoyó, Elías Llanes también, y en conjunto, al final, el apoyo fue no tanto al contenido, sino a la persona de Añoveros, y a la persona de Añoveros como obispo. O sea, es decir, es porque hay una injerencia del poder político en un tema que es pastoral, porque es al final es una predicación. O sea, es dentro del ámbito, porque ese es uno de los problemas durante todo el régimen, es la barrera entre lo pastoral y lo ilegal, porque aunque es legítimo, dentro del régimen era ilegal. Entonces, esa difusa barrera es la que trae problemas, ¿no? Y entonces es dentro de la predicación, y ha habido una injerencia del poder político, y además contra la predicación de un obispo en su diócesis, con lo cual es sobre todo es apoyo a la persona de Añoveros como obispo, y reaccionando en contra de que el poder civil se haya metido con eso. Con el contenido no todos están de acuerdo. ¿Podrías indicar algún dato más sobre su arresto domiciliario, vacación? Pues bueno, pues estuvo, lo cuenta muy bien si entráis en el YouTube de la diócesis de Vizcaya. Hay una sesión, unas grabaciones que se han ido haciendo a diversas personas, y entre otras a José Ángel Ubieta, y con motivo del 70 aniversario de la diócesis hace 5 años se hizo con Ángel Mari Unzueta hizo todos los guiones para los vídeos, y podéis ahí, os invito a que en un rato que tengáis pues podáis consultar y escuchar. El arresto domiciliario pues era efectivamente que no podían salir de casa, en el que le llamaban por teléfono, y pues él podía hablar. Al final, incluso para asistir a un consejo de obispos que hubo en Alcalá,
le dieron permiso para salir y para viajar, que sí que se pudo reunir, y fue José Ángel Ubieta también con él, y el arresto simplemente que estaba pues en casa, vigilado, pues que no saliera, sobre todo pues que no saliera del país. No se atrevieron a llevarle a la cárcel de Zamora, a otros, o sea, pues, estuvieron en su momento, ni a ponerle una multa por la homilía, que era un poco la trayectoria anterior. Y bueno, y luego no hubo vacaciones como tal, porque al final él no quiso estar fuera, regresó a Bilbao. Y luego lo que sí es, cuando ya se calmaron un poco todas las cosas, ahí sí que salieron, fue a Barcelona con su hermano. Y bueno, como digo, quedó tocado por la gente yo no le conocí, pero no le conocí directamente, quiero decir, pero que quedó tocado, a nivel de salud, le pasó muchísima factura. Esto no es una pregunta. Te Deum, ceremonia religiosa de agradecimiento a Dios. En un contexto franquista, agradecimiento a Dios por la gracia de habernos puesto a Franco como jefe del Estado. Eso más concretamente. ¿Qué galdera gehiagorita goen? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quiera aportar? Sí. Espera un momento que le pasan el micrófono, por favor. Un segundo. Sí, pero es para la grabación de la jornada. Arratsaldeon guztioi. Don Antonio, nosotros lo conocimos a raíz de que vino a Bilbao, pero previamente él tuvo una trayectoria en otras diócesis, en Cádiz en concreto, ¿no? Él era navarro. Por supuesto que, según la historia, en su momento fue adepto al alzamiento, ¿no? Dos cosas. Una, de don Antonio no hay una historiografía previa antes de venir a Bilbao. ¿Qué actitud tuvo en Cádiz? Si fue modificando su actitud, una conversión antes de llegar a Bilbao. Otra cuestión. Si vino a Bilbao, no pudo ser porque el cardenal Tarancón y otros conocían un poco su sentimiento y su fortaleza para enfrentarse a esa situación determinada, y dada la situación o la necesidad que había en Bilbao, se consideró el hombre oportuno, la persona oportuna, quizá con un cierto ariete para empezar a romper por algún lado la situación de aquel momento. Y ya evocando un poquito quizá, Monseñor Romero pudo convertirse por el camino. Romero fue mártir porque lo asesinaron directamente, y a Añoveros lo mataron a base de lo que le hicieron, de la vida imposible. Es mi reflexión. En Cádiz lo que sí que tuvo es muchas por las cuestiones sociales, o sea, era a favor de los derechos sociales y laborales, es por lo que se destacan sus homilías. No las he estudiado directamente, pero sé que venía con esa mochila, de estar a favor un poco de las cuestiones obreras y sociales. Y bueno, si pensaron entonces que era la persona oportuna, pues me imagino que si le nombraron directamente, y decir, porque hubo 7 nombramientos en ese momento en diferentes diócesis para saltarse esa parte del derecho de presentación, pensarían que efectivamente iba, como Navarro era fuerte y luego, pero bueno, que se hubiera adaptado y que lo hubiera ido adelante con este asunto o no, no lo sabemos. No sé si fue un tanto como un mártir, igual no lo sé, pero bueno, pero sí que traía esa, digamos, esa trayectoria de
bueno, pues de adecuarse a las necesidades de la diócesis en que estaba. En Cádiz, pues en ese momento eran más cuestiones sociales, y en la nuestra pues eran otro tipo de problemas, no solamente sociales y laborales, que también los había, sino también pues esa reivindicación nacionalista que estaba ahí desde tiempo, vamos, y que era una de las reivindicaciones de que no tanto que se agradecía que también los sacerdotes lo sacaran, o que los movimientos pues tipo JO, COAC y demás también, sino que hubiera desde la jerarquía eclesiástica pues ese abordaje de ese, bueno, pues de ese problema o de esa reivindicación. No sé si te ha respondido, Jesús, pero no, pero bueno. Angustio y Sorionak por la magnífica exposición. Yo la verdad es que viví el caso Añoveros muy jovencito, estaba justo haciendo los inicios de mi especialidad de medicina interna en Basurto, y nos llegó la preocupación a través del obispo auxiliar, y lo digo a colación de lo que se ha preguntado ahí atrás sobre cómo reaccionaron las otras diócesis respecto del caso Añoveros. En Donostia estaba Setién y estaba su auxiliar, que era Monseñor Argaya, y entonces bueno, estaban muy preocupados que el caso Añoveros y todo el follón que se había montado repercutiese en las personas, en los sacerdotes y religiosos que estaban en la cárcel de Zamora. Ironías del destino, después Juan Mari, recientemente fallecido en nuestro hospital de un ictus, fue obispo de Zamora. O sea que digamos que la historia pegó esa carambola. Y entonces destacamos a un compañero que en un viaje clandestino nocturno fue a Zamora para ver si había habido represalias que habían repercutido en la salud de las personas que estaban allí en prisión en Zamora. Entonces mi pregunta es, ¿qué noticias tenemos? Porque él volvió, y bueno, volvió bastante tranquilo. Este médico, voy a decir su nombre porque tuvo el mérito de ir en absoluta clandestinidad y jugarse el tipo en aquella época. Era el doctor Fernando Sadabagaray, hermano de Javier Sadabagaray, el filósofo. Y volvió relativamente tranquilo porque pudo reconocer médicamente a los allí ingresados en prisión, y volver con la tranquilidad de que no habían sufrido malos tratos, diríamos, en exceso. Bueno, en la cárcel de Zamora unos meses antes había habido un motín también, en 1973, a finales, con lo cual, bueno, las cosas estaban ya un poquito caldeadas, y a mí no me consta, pero no lo sé exactamente, que en ese ámbito no hubo represalias en ese momento. Quizá en otros había habido una huelga de hambre también. Bueno, pues eso, pero no creo que fuera el momento. Se centró más en toda esta cuestión un poco sociopolítica y de tensión, de ruptura de relaciones entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Que además realmente desde el Vaticano llevaban tiempo ahí, eso, nadando y guardando la ropa. O sea, te apoyamos pero no te apoyamos, no queremos que se note, bueno, no queremos que, o sea, seguimos manteniendo el concordato, pero vamos a cambiarlo porque no nos está favoreciendo al Estado, y la amenaza de ruptura del concordato pues era yo creo que la máxima en ese momento, ¿no? La represalia, sí, que la represalia en este momento se centró más en la figura de Añoveros y de Ubieta, o sea, pues esa cuestión de arresto, de amenaza de expulsión, o sea, de esto, hasta donde sé, no tengo más datos. Arrachaldeón. Yo sí quisiera apuntar que el proceso de don Antonio, o sea, el año 74, venía con un antecedente grande. A nivel de Iglesia, todo el Concilio Vaticano II fue una revolución, y los obispos del
Estado, cuando asistieron allí, vieron que su postura era contraria a la gran mayoría de los padres sinodales en Roma. O sea, era contraria al estilo de la Iglesia europea y de otros ámbitos. Entonces, aquello venía de lejos. Los documentos del concilio, la Pacem in Terris, la Populorum Progressio. En Roma estaba Pablo VI y en la Nunciatura estaba Monseñor D'Adaglio, que eran hombres aperturistas y que le estaban metiendo al tema del concordato un cambio pues, por donde se podía. Setí no era obispo de San Sebastián, sino era auxiliar de Argaya. Y también Tavera en Pamplona. Y otros muchos eran partidarios del estilo. Y el año 74 fue como el madurar o el explotar lo que venía de muchos años anteriores. También decir que en tiempo de don Antonio no fue ningún sacerdote preso a Zamora, porque se encargó, con los resquicios que daba el concordato, de que las penas que se podían poner se pudieran cumplir en lugares religiosos de la diócesis. Y así se hizo. Esa es una de las partes que lo he dicho, de esa parte de distanciamiento de la jerarquía del poder civil, era precisamente no autorizar los encarcelamientos o el decir que, porque además una de las cosas que las personas que son multadas, los sacerdotes en ese momento, es que no quieren tener un privilegio de estar en una cárcel exclusiva para curas. Son las dos cosas. Por un lado, que autorice a estar, que no autorice esas cosas, y que ellos mismos no quieran el privilegio de estar en una cárcel específica para curas, que no era tampoco ningún privilegio, pero que se interpretaba desde el régimen franquista, lo ofrecían como un privilegio. Es decir, hemos habilitado una cárcel específica para curas, ¿no? Y entonces se hace esa cuestión de buscar casas religiosas o sitios, no siempre dentro de la diócesis, porque a veces salían a otras provincias. Y pues es una de las cuestiones que he dicho. Sí, efectivamente era auxiliar. Estaba Setién y todavía estaba Argaya. Setién es nombrado en el 72, es auxiliar. Los dos cambios que hay en nuestro ámbito. Arratsaldeon, a destacar desde el punto de vista de la prensa las crónicas de Emilio Romero en la Gaceta en aquella época. Si queréis verlas, en la Diputación fueron 3 meses auténticos puñales para este señor, ¿eh? Sin duda. O sea, toda la prensa en el momento, o sea, es un ataque pues continuo, que no vamos a extrapolar a momentos actuales, pero que al final pues la prensa pues dice mucho, ¿no? Pero como tanta, es una fuente que hay que estudiar con precaución, evidentemente, y entendiendo pues un poco el cómo va. Pero tenemos todavía hemos ido teniendo cuando hacemos historia contemporánea o historia casi actual, es contar con los testimonios de gente que lo haya vivido, porque claro, todas las fuentes, pues tanto las del gobierno civil como las de la prensa, como las de distintas homilías, distintas hojas informativas y demás, hay que ponerlas en contexto también, claro, y hay que estudiarlas con mucho rigor, porque efectivamente hay mucha subjetividad en todas esas fuentes escritas, que a veces son bastante más subjetivas y tendenciosas que muchas de las fuentes orales, que a veces dicen no, es más subjetivo, no, según, o sea, pero hay que ponerlo todo en contexto y en la coctelera meter todo, y a partir de ahí pues ir viendo e intentar hacerlo pues lo más científico posible. Hola, iba a hacer una pregunta un poco, complicada, entre comillas. ¿Cómo vio a Noveros el comportamiento del Vaticano con él? Pues yo no he tenido acceso sí que está parte de su archivo personal, pero
no he visto que haya ninguna queja ni ningún lamento respecto al Vaticano. Es decir, que al final, bueno, quiero decir, no hubo esa destitución que pedía el régimen, que por una de las cosas que pedía era que le mandaran salir de la diócesis, no como vacaciones diplomáticas, sino pues que le destituyeran o que le hicieran puente de plata y le nombraran obispo o arzobispo, ¿no? Que a veces que el Vaticano tiene esas cosas, ¿no? O de mandarte a estudiar a Roma, o quiero decir, hay muchas formas, ¿no? Para pues eso, esos puentes de plata, y no se le dio y se le aceptó la renuncia, pero no tengo datos directos de cómo lo vivió él. Ez dago galdera gehiagorik, beraz eskerrik asko Anabeia, eskerrik asko zuei hemen egotegatik, eta oin tarte txiki bat izango dugu hemen kanpoan zerbait agertu, eta Anabeiarekin berbaz egiten jarraitzeko. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.